Tienes que buscar los tomates buenos de ensalada y para hacer un arroz necesito media coliflor, ¿eh? En este momento el tomate más preciado que hay es el RAF, este que llaman pata negra. Cuando es el de Pinedo, cuando es el de Valencia. Sí, cada vez, pues, sabes que el tomate, como aquí hay ¿cuántas variedades hay? ¿3 o 4? Por lo menos 3. Bueno, la patata es una cosa muy delicada para el negocio nuestro porque guisamos mucho y entonces tenemos que jugar con la patata roja, la patata blanca. Las alcachofas son ahora mismo de Murcia, son las que más sanas han quedado después de estos fríos. Y igual que las habas, que suele gastar Gaby, se las pelamos al día, y los guisantes. Ajos tiernos también. Por deformación vemos un producto y sabemos si es fresco. Tú a lo mejor te costaría un poquito de entrenamiento, como a Maradona le costó el poder meter los goles que metía. Pero tenemos algo especial para saber cuándo una cosa es del día, cuando no es del día. Se nota por el color, se nota por cuando la alcachofa está pasada, no está tersa, está fofa, cuando está helada está negra. Buenos días, Cristina. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha venido el tema hoy? Bien. Yo llevo 27 años viniendo a este mercado todos los días. Nosotros todo lo que tocamos es pescado de playa, primero en principio porque yo congelador no tengo. Aquí hay unos lenguados de playa maravillosos que son de aquí, de la costa valenciana. Esto le llaman merluza o pescadilla de playa, que son pescadillas grandes, que son tan ricas como las merluzas, ¿eh? Ahí tenéis unas lubinas fantásticas, unas doradas muy buenas, unos sargos. Todo es autóctono de aquí de Valencia. Este pescado es una maravilla. Ahí tenemos en pescado pequeñito, tienes boquerón y salmonete, paladitas. Esto normalmente viene de Cullera, que es una de las lonjas donde mejor tratan el pescado pequeñito, dijéramos, ¿no? Y ahí tenéis una gamba que normalmente viene o de Palamós o de Denia. Esta creo que es catalana, por la pinta que tiene. No tiene nada que ver esta gamba, además si la contrastas por los bigotes. Lo característico de la gamba de Denia es el bigote largo. ¿Por qué se llama gamba rallada? Es que parece que estén hechas con un pincel. Esto es algo de locos, como es de locos el precio que tiene. Que esto es muy característico del Mediterráneo, el calamar, la sepia de la playa. Ese sepionete, eso es oro molido, eso lo llaman almendritas de playa. Pero claro, eso hay que entenderlo y hay que pagarlo. Dame 6 de cebollita, las más pequeñitas que encuentres, 6 de rabanitos y un par de lechugas. Aquí, como veréis, es como una especie de la huerta a tu casa, ¿no? Este chico tiene todos los días estos 3 o 4 artículos nada más. Y la verdad es que con la calidad no hay más que mirar el colorido que tiene las cosas. Y dice, ¿por qué sabes una cosa es buena? Tú fíjate siempre en el brillo, en el colorido de las cosas. Vengo ya de esta mañana. Antes de venir al mercado vamos y las cogemos. Hasta luego. Es bonito venir al mercado porque normalmente no vas a una gran superficie donde todo está envasado, entonces vas cogiendo lo mejor de cada sitio. Aquí, aparte de ser proveedor, también es del Valencia como yo y es donde suelo comprar pues cuando necesito hacer algún arrocito de pollo, de conejo. Mirar el colorido del pollo, este es un pollo casero, como ha comido maíz. Aunque lo fuerte mío lo de mi casa es el cabrito, las chuletitas del palillo que llamó un día Vergara o Racín. Pero aquí, pues, como veréis, tienen buen rabo, tienen buen corderito para hacer al horno. Me gustaría que visionarais el rabo, el color que tiene el cabrito, porque eso estofado, la verdad es que está teniendo un éxito tremendo. Yo creía que me iba a vender rabo, pero ahora la gente está todo por lo condimentado y pasa ya de la cocina esta de celofán que le llamo yo. Quiero un poquito de mojama para hacer montaditos del centro. Como veréis, la diversidad de producto que tiene este hombre, la calidad, aparte que es un lujo asiático que digo yo, el precio que tiene es prohibitivo, pero bueno, la gente lo paga. A mí, por ejemplo, un día sin venir al mercado, el negocio para mí es como una religión, es como una obsesión. Le preguntó un restaurador de aquí, Arzac, y nosotros nos inspiramos en usted. ¿Y usted en quién se inspira? Dice yo,
en Dios, en tal. Y dice, no, yo me inspiro con mi hija en el mercado, cuando veo una lechuga, cuando veo un tomate, cuando veo, a ver qué voy a hacer con él. O sea, y eso lo ves aquí, en un supermercado, esto no lo puedes ver.